Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, en esta sexta edición del Ufology World Congress nos hemos topado con esta chica, una chica muy joven, tiene solo 22 años, se llama Marina. Hola Marina. Hola. Encantado. Encantada. Aquí tienes tu público de Rimbel y bueno, la he seleccionado, vamos a decir, para que nos hable de sus experiencias, porque me parece algo muy inusual que una chica tan joven hable de las cosas que habla. Nos va a hablar de híbridos, nos va a hablar de experiencias muy curiosas y muy tempranas para tu edad, con extraterrestres, supuestamente, es lo que ella nos cuenta. Yo me he quedado bastante flipado al escucharla y creo que es interesante que compartas todo esto. Bueno, ¿cómo empieza tu trayectoria? Y parece que esté hablando con una mujer de 50 años, ¿no? Pero, claro, me ha sorprendido bastante. Hablas de híbridos y de experiencias que ¿a qué edad empezaste a vivir fenómenos? Pues yo desde muy pequeña ya tenía dentro de mí una sensación de venir de otro planeta o de tener conexión con seres de otro planeta. De hecho, usaba conscientemente habilidades psíquicas, en mi día a día. Sí. Lo que pasa es que eso eventualmente lo dejé de pensar en ello, dejé de conectar con ello, pero en el momento que llegué a la pubertad, a los 15 años, yo estaba estudiando en la ESO y mi sueño era ser física, porque yo lo que quería hacer con la física, con mi carrera como física, era estudiar una teoría que explicara el porqué de la existencia y los orígenes del universo, ¿no? Entonces, ahí es cuando empecé a tener experiencias paranormales, porque me empecé a dar cuenta de que para responder a la pregunta de cómo funciona el universo, no solo se necesita la física enfocada a la materialidad, sino aquello que va más allá de lo material, que es la metafísica, que es la consciencia. Entonces empecé a intentar unir los dos mundos, la consciencia, el espíritu, el alma, con la física y la ciencia. Y ahí es como llegué a abrirme al tema de la metafísica y simultáneamente también me estaba cuestionando otras cosas a nivel científico, como los orígenes de la raza humana. Y ahí es cuando me vinieron ideas que no sé de dónde realmente vinieron, porque me vino información bastante intensa, sí, acerca de, no sé, hipótesis, teorías de los orígenes de la humanidad. Y ahí es cuando me replanteé que realmente no somos una evolución natural del un homínido, sino que realmente ha habido un proceso de hibridización por parte de seres extraterrestres para crear a la raza humana. Y ahí es cuando empecé a abrirme a los extraterrestres y cuando tuve mis primeras experiencias con contacto con extraterrestres. O sea, todo empieza a los 15 años, sí. No antes. No, pero sí tenías una inquietud interior fuerte. Sí, exacto. De hecho, cuando tenía 5 o 6 años les decía a mis padres que yo no era de este planeta. Y me preguntaban, ¿y cómo es que no eres de este planeta? Y yo les digo, mi alma se ha teletransportado a la tripa de mi madre. Oh, ¿esto con 5 años? Con 5 años. Ostras, esto es muy curioso, ¿eh? Sí. Ostras. O sea que ya había dentro de ti esta inspiración, ¿no? Sí. Y consciencia. Sí, y estaba consciente de la realidad de las habilidades psíquicas. De hecho, muchas veces lo utilizaba en mi día a día. Yo perdía un objeto y utilizaba lo que llamamos los psíquicos visión remota, y es que me concentraba en la energía, en la frecuencia vibratoria de este objeto, lo visualizaba y obtenía psíquicamente imágenes del lugar donde estaba. Entonces acababa encontrándolo. De hecho, muchos soldados les han entrenado con visión remota. Sí. Sí, entonces. La CIA participaron en ese tipo de operaciones, sí. Pero, a ver, o sea, ¿y has contactado, me has dicho antes de empezar, con múltiples razas, dices? Esto es muy fuerte, es una afirmación muy fuerte. Sí. ¿Y cómo empiezas? ¿Cuál es la primera experiencia que tienes? Pues mi primera experiencia con extraterrestres fue bastante inusual, porque fue una experiencia bastante íntima. Yo empecé a sentir que me quedaba paralizada en mi cama y de repente notaba como un ser me estaba tocando la mano.
Y de repente me fui fuera de mi cuerpo, me sacó fuera de mi cuerpo y vi a un ser pleiadiano, que por entonces yo identificaba como de Pléyades, con el pelo muy largo y moreno. Y tenía los ojos azules. Entonces, enseguida, solo con verle, reconocí que ya le había conocido a este ser, que ya había tenido contacto en otras vidas, y tuvimos relaciones, lo que resultó en un hijo, pero en otra dimensión. Pero el ser era bien carnal, ¿no? El ser estaba entre lo físico y lo metafísico, porque ellos viven en una frecuencia vibratoria más alta. Entonces pueden materializarse en nuestra dimensión y subir a la suya. O sea, ¿y tú cuando te enteras que a raíz de ese acto, no utilicemos la palabra empezar por ese, porque sabéis que YouTube no gusta mucho, la palabra empieza por ese. Ese acto empieza... ¿a qué edad que tenías tú? Tendría como 15, 16 años. 16 años y dices que tuviste un hijo. Sí, pero el hijo no lo tuve, o sea, fueron varias experiencias, fueron varios encuentros de ese tipo con este ser. El hijo no lo tuve hasta que tuve 17 años. Pero yo no tuve la experiencia de ver que estaba embarazada, que eso todo fue en otra dimensión, pero ellos me explicaron que cogieron mi ADN metafísico y que a partir de ese ADN y esa experiencia, esa energía, la utilizaron la mezclaron con la de este ser para crear un hijo. Vale, o sea que no estuviste embarazada. No, físicamente nunca estuve embarazada. Madre mía. O sea que utilizaron tu ADN y diseñaron un ser a partir de tu ADN. Sí. O sea que en este caso, más que extraterrestres, hablaríamos de interdimensionales. Bueno, es que los extraterrestres son también interdimensionales porque viven en otra dimensión que es más alta, que también puede ser física, como a lo que nosotros nos referíamos como material, como la Matrix material, pero es de una frecuencia tan alta que nosotros la percibiríamos como no física, y por eso muchos de estos encuentros pasan en el astral por nuestra parte, porque nosotros no estamos a su nivel de frecuencia, no podemos realmente llegar a ese nivel desde este punto. Vale, y este ser, bueno, no sabes muy bien qué era, pero tenía aspecto humano, imagino, porque si tuvo un acto contigo, pues lógicamente tenía que tener aspecto humano. Sí. Si no hubiese habido rechazo o hubiese habido pues una sensación un poco más de asco, ¿no? de repulsión. Luego has tenido experiencias con otros seres, ¿verdad? Reptilianos, por ejemplo, ¿me has dicho también? Sí. Pero mis experiencias con reptilianos, la mayoría de ellas fueron en un programa del que yo fui parte, que es el programa Secreto Espacial. ¿De eso habla Cory Good? Sí, exacto. El programa de los 20 años de servicio, yo fui parte de ello y llegué a realizar regresiones con hipnoterapistas y recopilé bastante información acerca de mi servicio allí arriba. ¿Eres consciente de que, bueno, muchas de las personas que nos están viendo pensarán que, claro, todo esto es solamente tu testimonio, pero no puedes aportar ni una sola prueba? ¿Qué podrías decir al respecto? Eres muy joven, a lo mejor tienes, pues eso, muchos años para poder aportar alguna prueba de esto, ¿no? Pero de momento quiero decir que se queda en tu palabra, ¿no? Que, ojo, es bien lícito y bien respetable, ¿no? Pero ¿tú crees que puedes aportar alguna prueba de lo que dices? Dar alguna prueba sobre el programa Secreto Espacial, la mayoría de veces suele ser a través de regresiones, y aún así todavía la gente no le da bastante credibilidad. Pero tengo otro tipo de experiencias de las que sí podría aportar pruebas físicas, como es la de los avistamientos de ovnis, de objetos volantes no identificados, que he grabado y ¿Has grabado objetos? Sí, he tenido muchos avistamientos ovnis y algunos de ellos los he capturado en cámara. Y también tengo fotos de marcas misteriosas de abducciones, de veces que he tenido experiencias con los grises, y les tomé fotos y de hecho se las llevé a una... ¿Fotos de marcas o de grises? De marcas de abducciones, de grises. Vale, digo, coño, si tenemos fotos de grises ya tenemos que enseñarlo al público.
Pero bueno, si quieres, bueno, pues yo me presto para investigarlo. Si quieres presentar todo esto al público de Rimbel, pues bueno, estamos abiertos a analizarlo, tanto las fotos de estas marcas como los ovnis que nos citas. Grabado con cámara, ¿no? Todo esto. Sí, grabado con cámara y capturado con cámara. Valga la redundancia. Redundancia. Pues esto, claro, mucha gente dirá, bueno, los grises normalmente se relacionan con las abducciones y a nivel de manipulación biológica y todo eso. ¿Tu experiencia ha sido mala con ellos? Mi experiencia empezó siendo positiva. Sí. Porque ellos se presentaban como seres que querían ayudar a la humanidad. Y eso es un problema que yo he visto en el mundo de la ufología. Porque ellos tienen una agenda que es... ellos están abduciendo a seres como yo alrededor del mundo, están extrayendo nuestro material genético para crear una raza híbrida y que se parece mucho a los humanos, de hecho, y ellos a través de canales, que no voy a mencionar, pero canales y psíquicos alrededor del mundo, están impartiendo una información específica, que es que estos niños, estos híbridos grises humanos, quieren venir a la Tierra. Y lo que quieren... ¿Quieren sustituirnos? Exacto, eso es lo que yo me di cuenta. Lo que ellos predicaban es que era para mejorar la raza humana, para hacernos mejores, para salvarnos de cosas negativas. Y al principio por eso tenía una experiencia positiva con todo esto, porque yo pensaba que era por el bien de la humanidad. De hecho, estaba dispuesta a recibir esos hijos, esos supuestos hijos que crearon con mi ADN a la Tierra. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que su intención realmente era reemplazarnos. Porque ellos empezaron a decir a través de estos canales y de estos psíquicos y de gente que les canaliza y que ha tenido contacto con ellos, incluso a mí directamente, que el siguiente paso, después de que vinieran a la Tierra, sería que esos niños, cuando crecieran, se mezclaran con la humanidad y crearan hijos. Y ellos dicen que esa sería una especie híbrida que sería el producto final de su agenda para reemplazarnos a nosotros. Pero lo pintan todo muy bonito para que sea aceptable. Y allí es cuando yo me di cuenta de que no quería formar parte de ello. Pero con la complicidad de los gobiernos, ¿ellos lo saben? Has hecho una pregunta muy importante porque yo formé parte de un proyecto del gobierno. Fui abducida no solo por extraterrestres, sino por militares. Y practicaron una especie de programa de control mental a base de trauma que se llama MK Ultra. ¿A ti te aplicaron MK Ultra? A mí me aplicaron MK Ultra. Yo cuando tenía 15 años y empecé a tener estas experiencias con extraterrestres de contacto, no solo tenía experiencias positivas, sino que tenía experiencias negativas. Yo recibía ataques a mi habitación, en mi casa. Yo tenía presencias negativas, pero cuando un día estaba en mi clase, estaba estudiando, yo estaba pensando sobre todas estas cosas y de repente me vino una memoria muy, muy fuerte a la cabeza y muy vívida de yo cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años, muy pequeñita, estar en un laboratorio y estar rodeada de médicos, de doctores que no eran extraterrestres, sino humanos, haciendo un tipo de prácticas que eran con fines pues, bastante negativos porque me estaban traumatizando. Sí. Y a base de ahí empecé a recuperar memorias de cómo llegaron a utilizar trauma y programaciones para... Perdona, es que no puedo decir eso ante las cámaras. ¿Me dejan hacer una pausa? Sí. Bueno, es curioso que tienes una morfología en el rostro bastante curiosa porque tienes el mentón muy pequeñito también, que es típico de los grises, y esto habla mucho Fran Parejo, nuestro amigo Fran Parejo de Un Salto Cuántico, lo saludamos, gran amigo mío. Y bueno, los ojos también son un poco extraños, un poco fuera de lo común. La verdad que, bueno, vosotros no sé si lo veis desde aquí, pero es una persona realmente con un rostro singular, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Me comentabas que tú, de hecho, no eres enteramente humana. Correcto.
A mí me dijeron en mis experiencias de contacto que me dieron este material genético extraterrestre para hibridizarme. Pero no fueron... Sí, pero ¿qué material es ese? No te especificaron. Me dijeron que es Anunnaki. ¿Qué pasa? Que los grises se parecen porque son a los Anunnaki. Los Anunnaki también tienen estos rasgos que tú has mencionado, de la cara afinada, los ojos grandes. Por eso los grises se parecen tanto y tienen estos rasgos en común, porque son una evolución genética de los Anunnaki. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí los que me dieron material genético son los Anunnaki, pero no son los reptilianos, sino los Anunnaki humanoides, los que están ayudando a la humanidad. ¿Puedes mostrar a las cámaras una cosa que me has hecho? Sí. Si puedes levantarte, mostrarlo un poco mejor. Bueno, es un poco, muy extraño. Esto es una flexibilidad muy rara. Sí. Bueno, yo estoy notando sensaciones también, como de extrañeza, es un ser curioso, singular. Entonces, bueno, y todo esto, es decir, hoy estás aquí en este Congreso Mundial de Ufología. ¿Cómo te has dado a conocer? Porque yo no te conocía. ¿Tienes un canal de YouTube o cómo te has dado a conocer? Pues el escritor Alan Steinfeld. Él me encontró y me entrevistó por primera vez, y a partir de esas entrevistas empecé a moverme por los círculos de ufología de Estados Unidos y me entrevistaron canales. ¿Has estado en Estados Unidos? No he estado allí porque era durante la pandemia, sí. Pero he estado en entrevistas de canales estadounidenses y aparte he estado en eventos de ufología estadounidenses, pero no físicamente, sino por cámara, porque era durante la pandemia. ¿Y qué opinan los expertos como Alan Steinfeld, que por cierto lo hemos entrevistado esta mañana? ¿Qué opinan sobre tu caso? Piensan que tengo una historia bastante densa y que definitivamente pues ellos también notan lo que tú has comentado, que yo tengo esta energía que no es muy humana, o estas características que no son muy humanas. Yo tengo que ser el máximo de sincero con todos vosotros. Sabéis que no me gusta nada ocultar las cosas, pero bueno, es la verdad. Ha habido un momento que he tenido que pausar la cámara y me he quedado un poco en shock, porque ha habido un momento, y eso lo he comentado a ella, que he notado una presión muy fuerte entre cejas, ¿vale? Y era como un taladro, hay una cosa muy rara, y he tenido que pausar la entrevista. Es una sensación muy curiosa. Si sois personas sensibles y la tenéis delante, vais a notar que hay algo en ella muy raro. No sé cómo describirlo, una sensación contradictoria, porque por un lado es como que sabes que no es enteramente humana, pero por otro lado sientes una cierta familiaridad. Es algo muy extraño, muy difícil de describir. No sé, yo sinceramente, si todo esto es un cuento, si es sugestión, si es imaginación suya, no lo sé. Esta chica parece una chica muy inteligente, muy autoconsciente, es lo único que puedo decir. Y la verdad que tu caso me parece muy curioso. No había conocido nunca a una persona con estos rasgos. Eso ya es muy curioso. Y entonces, bueno, aparte de Alan Steinfeld, ¿hay algún otro investigador que haya dado su opinión sobre tus vivencias? Sí, yo presenté mis vídeos a MUFON, que es la MUFON. Voy a aclarar para quien no lo sepa, la MUFON es una de las instituciones ovni más importantes del mundo. Y me asignaron un investigador para analizar que yo realmente no estoy contando un cuento, o que no tengo esquizofrenia, que no estoy, mintiendo acerca de mi experiencia y de mi historia personal. Entonces, durante unos meses estuvieron estudiándome, estuvieron entrevistándome y haciéndome preguntas y analizando todas las pruebas que yo les daba, y encontraron un patrón en mi historia con otros abducidos o otros experienciadores alrededor del mundo. Y se dieron cuenta y me pusieron preguntas trampa y todo, y se dieron cuenta de que analizándome todas mis palabras, todas mis pruebas, la congruencia con lo que contaba mi historia, que no estaba diciendo
no estaba contando un cuento, que realmente lo que estaba diciendo encajaba dentro de los patrones de investigación de ufología de esta agencia y del mundo entero en general. O sea que llevaron a cabo mi caso y dijeron que estarían dispuestos a publicar mi historia. Sí. ¿Te han hecho análisis de sangre o no se ha estudiado? ¿Puedes decir grupo sanguíneo o no? Si no, no. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No sé mi grupo sanguíneo, pero sé que tengo familiares que tienen grupos sanguíneos muy raros, como AB negativo, o que es uno que es como un 1% en el mundo lo tiene. Entonces, pues no sé cuál es el mío, pero sí que tengo familiares con grupos extraños. ¿Físicamente practicas algún deporte? Esquí. ¿Te lesionas fácilmente? ¿Se te crean, por ejemplo, moratones muy fácilmente en la piel o no? ¿O eres...? Sí, la piel se me suele sonrojar bastante fácilmente. Bastante fácilmente. Bastante sensible y bastante fina. ¿Hay alguna característica física, aparte de esta flexibilidad, en el resto de tu cuerpo también puedes hacer este tipo de cosas? Más que características físicas. Porque es como si los huesos fuesen de goma. Sí. Más que características físicas, le doy más importancia a mis características mentales, que son la inteligencia y las habilidades psíquicas. Yo he tenido bastantes experiencias con desarrollo de experiencias físicas, o sea que... ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Y es como tú o no tiene nada que ver? Bueno, a ver, se parece a mí, pero ella no... Hay cosas que no comparte, como la flexibilidad o como las experiencias psíquicas o las experiencias en sí. ¿Te llevas bien con ella? Sí. ¿Te llevas bien con ella? ¿Y los padres, familia, qué dicen a todo esto? ¿O no se puede decir? Sí, mis padres... ahora vivo con mi madre solo. Ella no está en contra de nada de lo que comparto, pero tampoco lo cree mucho porque es un poco escéptica, pero ella ha sido testigo de algunas experiencias que yo he tenido. Por ejemplo, una vez que tuve un avistamiento ovni, utilicé un láser verde, porque es una técnica que se utiliza mucho en el campo de la ufología. Utilicé un láser verde militar, de esos que llegan muy alto, y apareció una nave de la nada, una luz, así. Un destello, y de repente yo empezaba a trazar una línea bastante irregular y él seguía la trayectoria del láser. Hostia. Y ella, claro, se quedó sorprendida, se quedó en shock porque se dio cuenta que yo realmente no estaba mintiendo cuando le decía que yo tenía avistamientos ovnis. No, se ve bastante verosímil lo que cuentas y sobre todo se nota que crees en lo que dices. Totalmente. No parece realmente alguien que se esté inventando esta historia, ¿no? De alguna forma, ¿se puede sustraer un mensaje o una moraleja final de todo? A ver, eres muy joven y, lógicamente, con 22 añitos empiezas ahora, ¿no? Bueno, ahora ya vamos para acabar. ¿Hay algún mensaje, algo que puedas destacar? Pues es bastante contradictorio porque sí que es verdad que soy joven, pero a pesar de ser joven, yo en la mayoría de mis experiencias de contacto extraterrestre han sido para darme información que es bastante avanzada, metafísica, incluso en físicas, y en espiritualidad, con lo cual sí que tengo bastantes mensajes para dar y ofrecer. O sea, de hecho hay investigadores y científicos que cuando han escuchado mis teorías sobre la gravedad o sobre el electromagnetismo, la energía libre, se han cuestionado si yo realmente tengo la edad que tengo y si no tengo un título. O sea que todo esto se explica no porque yo vaya de listilla y me haya investigado ahí libros, me haya leído libros como una loca, sino porque yo he recibido esta información no de mí misma, sino de seres que han contactado conmigo para darme esta información. ¿Podemos hablar de los reptilianos como los grises? ¿O crees que los reptilianos hay razas que sí son positivas, no todas son malas? Bueno, hay razas que sí son positivas. He tenido alguna experiencia positiva con ellos, pero la mayoría han sido negativas. La mayoría. La mayoría.
¿Y qué razas crees que son positivas que posiblemente hayas contactado? Pues los andromedanos, los arturianos, los pleiadianos, los seres de Aldebarán. Pero ves, ahí tengo, ya sabes cómo pienso yo, si has visto vídeos míos. El tema de los... Bueno, cuando decimos pleiadianos, claro, se supone, según la ciencia oficial, que hay miles y miles de estrellas. Claro, ese es el problema. Y bueno, yo soy terraplanista, o tengo mentalidad un poco de terraplanismo, pero no me cierra nada, estoy abierto a escucharlo todo, ¿no? Cuando hablamos de pleiadianos, hablamos de muchas razas, ¿no? Pero tú te refieres a humanos, de aspecto humanoide. Sí, las razas con las que yo estaba en contacto tenían aspecto humanoide. Pero parecidos a nosotros. Sí, solo que mucho más altos, suelen ser más grandes, suelen tener el pelo más largo, porque ellos creen que el pelo largo les da una conexión, una expansión de sus habilidades psíquicas. Como las hermanas Brill. Bueno, es que si sabes del tema Brill, te podría contar bastantes historias. Ya se parece un poco a María Orsic. ¿Te acuerdas? Vale. Es que yo tuve contacto con las mujeres Brill. Bueno, parece que he dado en el clavo. Sí, no sabía yo si tú estabas metido en el tema porque hay gente que lo rechaza mucho por la conexión. No, yo sé que algo pasó, sí. Vale, pues todo el tema del programa secreto espacial deriva de lo que pasó en Alemania con las mujeres Brill. La palabra empieza por N. Exacto. Entonces, yo tuve en mis experiencias de contacto extraterrestre, entre ellas hubo una experiencia que no fue con extraterrestres, sino que fue con humanos. Algunos de ellos eran militares, eran con abducciones militares, pero otras eran con humanos, que son positivos, que no tienen ninguna agenda, y esas eran las mujeres Brill. Ellas me contactaron un día, María Orsic, Wow. y me contaron, me ofrecieron recordar mis vidas pasadas en ese tiempo. En ese grupo. Sí, en ese siglo, en esos años durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y me explicaron que yo tengo 2 encarnaciones durante ese periodo de tiempo, y en una de ellas yo era una mujer, una dama Brill, y estuve canalizando extraterrestres y tecnología extraterrestre como hizo María Orsic. Que era recibir incluso croquis de fabricación de naves, pero era positivamente, no negativamente, ¿no? Bueno, tela. Vamos a hacer una cosa, si quieres, pues nosotros te invitamos a participar más veces en Rimbel 35 y lo vamos. Ella, ¿puedo decir de dónde eres? Sí, de Madrid. Sí, ella es de Madrid, nosotros estamos aquí cerca de Barcelona, entonces tendría que ser por videoconferencia. Y yo encantado de seguir escuchando tus experiencias y tus novedades. Me encantaría, por supuesto, continuar conociendo más de tu interesante caso. Pues estaría encantada de hacerlo. Claro, pues aquí habéis visto hoy un caso muy interesante, el de Marina. Amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.